Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la quinta jornada sobre científicos y tecnólogos canarios, dedicados en esta edición a la figura de Sabin Berthelot. Hoy tenemos la presentación a cargo de Jaime Coello Bravo, director de la Fundación Coello Bravo, y el ponente va a ser Arnoldo Santos Guerra, doctor en botánica y un reconocido y prestigioso botánico canario. Sin más, les doy la bienvenida a los participantes y también a todos los que van a seguir la sesión. Buenas tardes. Muchas gracias, Constantino. Para nosotros es un placer estar aquí hoy, digamos que recuperando una iniciativa que cumple 5 años este año, unas jornadas de científicos y tecnólogos canarios cuyo propósito pues, es precisamente recordar y reconocer a figuras de la ciencia, tanto que hayan desempeñado su labor académica en Canarias, aunque no hayan nacido aquí, como también científicos, por supuesto, nacidos aquí, y así hemos ido dedicando, el primer año se lo dedicamos a Telesforo Bravo, el segundo a Sventenius, el tercero al doctor Chili Naranjo, al fundador del Museo Canario, el cuarto al que fue presidente de la República, Juan Negrín, y insigne médico, y este año, pues con ocasión del centenario de Sabino Berthelot, pues hemos entendido que era una buena ocasión pues, para glosar esta figura. Es una iniciativa, como todos ustedes saben, del Instituto de Estudios Canarios y del Instituto de Estudios Hispánicos, en la que la Fundación Telesforo Bravo pues, de alguna forma asume la coordinación de las jornadas, y este año también contamos con una inestimable colaboración que es la de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, a cuyo grupo pertenece Arnoldo Santos Guerra. Dentro de la semana lo que se ha procurado es reflejar la personalidad multifacética de Sabino Berthelot en cuanto a sus diferentes campos de curiosidad, de conocimiento, como quiera que lo llamemos. Es una persona que tuvo una larga y prolífica vida y digamos que sus campos de interés abarcaron muchas cuestiones, y para ello, en primer lugar, está aquí con nosotros Arnoldo Santos. Mañana estará Aurelio Martín para hablar de cuestiones zoológicas. A continuación estará Alejandra Calderón, que hablará de la parte etnográfica y arqueológica, y terminará pues, Alberto Relancio con un poco la personalidad general o la figura general de Sabino Berthelot. No me voy a extender mucho más, simplemente decir que Arnoldo, como acaba de decir Constantino, pues es un botánico de una dilatada trayectoria, que trabajó muchísimos años en el jardín de aclimatación de la Orotava, siendo jefe de la unidad de botánica de esa institución, que hoy pertenece al ICIA, al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y es desde luego un botánico de referencia para todas las especies de Canarias, y es una de las personas que mejor se conoce no solo ya las especies botánicas, es de hecho uno de los que más especies de plantas ha descubierto en Canarias, una de las personas que más especies de plantas, si no me equivoco, la segunda probablemente después de Sventenius. Y por supuesto también es un gran conocedor del archipiélago canario y un enamorado también de la historia de la ciencia, pues no en vano es miembro de este grupo de historia natural de la Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, de la que también forma parte Alberto Relancio, y que se dedica a investigar pues, estas figuras científicas que han trabajado diversos aspectos de la ciencia en Canarias, fundamentalmente las cuestiones de las ciencias naturales. Sin más, les dejo con Arnoldo, agradecer la generosidad suya y de todos los ponentes que han querido participar en una nueva edición de este ciclo. Y bueno, pues les dejo con Arnoldo y estoy seguro que van a disfrutar mucho. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Constantino. Gracias, Jaime, también.
Y bueno, vamos a intentar hablar algo de este hombre que cada vez vuelve más loco la cabeza a algunos. A mí, por lo menos, cada vez que intento conocerlo un poquito, pues digamos casi que me trastorna, ¿no? Cuando Jaime me preguntó por el título de la conferencia, pues no sabía muy bien qué decirle y se me ocurrió esto. Sabino Berthelot sería un botánico diletante, sin saber muy bien diletante lo que significaba, ¿no? Porque pocas veces he oído esa palabra. Una de ellas, muchas veces, a José Montesinos, uno de los antiguos directores de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, ¿no? Y cuando busco el significado en internet, pues dice que viene del italiano diletante, que se deleita. Creo que le viene como anillo al dedo a Berthelot esta primera parte de la definición, porque es un hombre que yo pienso que estuvo toda su vida intentando deleitarse por lo menos, ¿no? Algunas veces lo consiguió, otras quizás no tanto, pero sí, que buscaba el deleite y se extasiaba en el paisaje, con la gente, con la arqueología, con muchas cosas, ¿no? Y también dice en el diccionario la definición que es una persona que cultiva un arte o una disciplina como aficionado, no como profesional, generalmente por no tener capacidad para ello. Esto también le viene muy bien, porque Berthelot cultivó muchas artes, la propia arte del dibujo la dominaba bastante bien, y muchas disciplinas como la botánica, la zoología, la geografía, la etnografía, la arqueología, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero claro, quien abarca tanto, pues poco aprieta, como se suele decir, y entonces no era realmente, no sé si realmente se podría llamar un profesional más del mundo marino, pero tampoco lo creo, ¿no? Y no es que no tuviera capacidad para ello, sino que, pues, no era constante sus cosas, creo yo, y entonces pues quería saber un poco de todo y deleitarse en todas las cosas que iba conociendo y deleitarse mucho también, sobre todo con las relaciones humanas, que fue un experto en cultivar amistades y en relacionarse con todo el mundo cultural y en parte científico europeo, ¿no? Sobre Berthelot hay varias cosas importantes escritas, entre ellas una de las primeras es la noticia biográfica escrita por Elías Cerolo, un lanzaroteño que tuvo luego un importante papel en París. También hay cosas publicadas por aquí por el propio instituto, como en un homenaje a Sabino Berthelot en 1980, también la publicación de sus recuerdos y epistolarios, parte de su correspondencia traducida y prologada por Cuscoy, y fundamentalmente hay dos libros recientes muy importantes, sobre todo el primero de ellos, de Nathalie Lebrun, un francés entre guanches, refiriéndose a Berthelot y su afición por el mundo aborigen, donde Nathalie pues rebuscó muchos archivos y encontró mucha información prácticamente desconocida, intentando aclararnos muchos puntos bastante oscuros en la vida de este hombre tan singular. Muy importante también su correspondencia, parte de la cual ha sido publicada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, en un libro que recoge las cartas que él envió a Webb, como también se recogen algunos pormenores de su quehacer y de su personalidad en las cartas que el botánico y zoólogo Alfredo Mauquín Tandón, amigo de Webb y también de Berthelot, con sus más y sus menos, pues también escribió en sus opiniones personales en las cartas que enviaba Mauquín a Berthelot. Hay otra correspondencia probablemente desconocida y, bueno, seguirán apareciendo probablemente datos porque gran parte del legado de Berthelot no está conocido, no se sabe dónde se encuentra, ¿no? Elías Cerolo, en esa pequeña biografía que escribió, pues, entre otras cosas, dice: pero si creemos que tuvo méritos bastantes para verse, como se vio, considerado y respetado por todos los sabios de Europa. O sea, realmente tuvo esos méritos y fue bien reconocido en el mundo científico europeo y él supo buscárselo. Tenía, yo creo, una de sus muchas cualidades era una habilidad personal bastante grande para hacer relaciones humanas. Debía tener un carácter pues muy afable, muy bien, unos dones particulares y así fue como, luego hablaremos quizá un poquito, él conoció y hizo amistad profunda con Berthelot, con todas las consecuencias, con Webb, perdón, con Philip Barker Webb, como luego hablaremos, ¿no? Se sabe que prácticamente no tuvo aprendizaje académico ninguno, no nada. Cuando estaba en el liceo, en sus estudios medios, prácticamente abandonó y se marchó y se enroló en la Marina. Y según Nathalie Lebrun, parece que sí tuvo asistió a unas pequeñas clases, unas pequeñas lecciones sobre fisiología vegetal, creo que en Marsella, pero poco más, no pasó de ahí. De manera que gran parte de su quehacer, de sus conocimientos son como más bien de un autodidacta, ¿no? ¿De qué se sirvió para ello? Pues no sabemos. La etapa de Berthelot, que nació en 1794,
hasta que llegó a Tenerife en 1820, creo que el 1 de enero de 1820, o sea, con lo cual cumplimos 201 años de su llegada. No se sabe cómo se formó, aprendería cosas, pero más bien estaba metido en el mundo marino, no en el mundo de la botánica o de la zoología. Algo aprendería también de estos temas en sus viajes por América, por el Caribe. Parece ser que conoció más o menos bien en Cuba y también tuvo sus relaciones en Venezuela, donde incluso pensó posteriormente irse a vivir después de su etapa parisina y trabajar allí, cosa que no llegó a hacer. De manera que él no tenía tampoco una biblioteca propia, porque una de las características de Berthelot es que fue pues, bastante pobre toda su vida, bastante pobre en el sentido que no tenía recursos económicos grandes, con lo cual que tuvo que estar dependiendo de otras personas para conseguir lo que quería, ¿no? Cuando llega aquí a Canarias, él empieza a tener acceso a bibliotecas importantes y ahí también comenzaría él mismo a formarse y al tener acceso a muchas obras, tanto científicas como también de literatura o de arte, temas que él dominaba bastante y que lo utiliza mucho en sus escritos, haciendo referencia al mundo clásico, a poetas, citando frases y anécdotas, ¿no? Fue un buen dibujante, pero tampoco hay conocimientos que yo sepa, creo que Nathalie tampoco recoge nada, de que se formara en alguna escuela o tuviera algún profesor de dibujo, pero ahí vemos, por ejemplo, ver una lámina de la rada de San Sebastián de la Gomera. Él no estuvo en la Gomera, pero como decíamos antes, su manejarse también que él conseguía pues, muchas de las cosas que quería a través de otras personas, hacía encargos entre todos sus muchas amistades. Y un tal Celis, que yo no sé exactamente quién es, pues le mandó desde Canarias a París, cuando estaban ya trabajando allí para la Historia Natural de Canarias, un boceto de la rada de San Sebastián de la Gomera que él, bueno, pues la cambió a este hermoso dibujo de esa rada hecho por él, ¿no? También participó como dibujante en otras obras de la Historia Natural de Canarias, varias láminas, algunas láminas del Atlas de Canarias de la Historia Natural son de él, en algunas de ellas con esas plantas ahí en plan rupícola, que es un cardo de risco, una carlina y un balillo, un sonco lectocéfalo. Y una de las láminas que también incluye el Atlas de Canarias es esa lámina tan hermosa del fondo de la caldera de Taburiente, quizá bastante idealizado, pero no es sorprendente porque ahí debajo del círculo este rojo parece haber una higuera, y él habla de cuando estuvo allí con Webb dentro de la caldera, pues había una higuera enorme en la zona de Taburiente, y habla de las palmeras que existían. No hay tiempo para comentar esto, que ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Pero aquí dibuja unas palmeras en el fondo del llano de la caldera de Taburiente, más o menos, al lado del arroyo, que no es exactamente así como lo pinta. Y lo curioso es que actualmente no existen palmeras allí, pero hay restos fósiles de palmeras canarias en sedimentos que están próximos al lugar donde él dice que vio las palmeras, ¿no? Con lo cual, bueno, en 200 años han desaparecido las palmeras de allí, pero es un poco raro, pero sabemos que hay restos fósiles de palmeras canarias en ese mismo lugar, ¿no? En la primera etapa, que está aquí Berthelot, desde 1820 hasta que conoce a Webb en 1828, se dedica a recorrer la isla de Tenerife. No tiene medios para ir a otras islas, aunque pretende ir al Hierro, pero no pudo. Y sí realizó un par de viajes, por lo visto, a Gran Canaria, porque en los primeros momentos en que llega está metido en asuntos comerciales de mercancía. En primer lugar, al llegar era de un barco que compartía con otra persona, un cargamento que iba destinado al Senegal. Pero en ese periodo de 8 años se dedica a hacer excursiones, a veces en solitario, a veces acompañado. Entre ellas, por ejemplo, en 1826 está aquí un hijo de un famoso, creo que era naturalista alemán, Mertens, con el cual le acompaña a él como cicerone y le enseña parte de la isla y hace alguna herborización. Entre otras cosas, visitan la ermita del convento de San Diego aquí en la laguna y habla del verdor del convento, cómo los monjes tienen bien cuidado del monte que había allí de Brezo y Falla, que está actualmente prácticamente desaparecido, ¿no? Y luego, más importante, son sus excursiones con el cónsul británico MacGregor, una de ellas muy larga, que salen de la laguna y van por Anaga, bajan a Taganana, pasan a Fur, siguen por los valles hasta Punta del Hidalgo, allí pernoctan y siguen luego por Tejina y, bueno, va recorriendo. En la miscelánea que le escribe,
una de las misceláneas está dedicada a sus excursiones, ¿no? Y es curioso que en ellas no hace nunca referencia directamente a los nombres científicos, sino que los pone a pie de páginas algunos, ¿no? Y quizás parte de eso es lo que decíamos al principio, de su diletancia, ¿no? De ir deleitándose con lo que ve, con la gente, con los personajes, con el costumbrismo, con el verdor, el olor, la sombra de los bosques. Eso se repite prácticamente en toda su obra, ¿no? Los aspectos botánicos, como luego veremos, no aparecen reflejados porque quizás luego veremos al final que tampoco le importaba demasiado, ¿no? En esa primera etapa conoce aquí a varios personajes importantes en la laguna. Conoce al doctor Saviñón, del que luego diremos algo, y conoce también al sexto marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava y Grimón. En lo que decíamos al principio de que Berthelot sabe manejárselas muy bien, tiene un arte especial para conseguir cosas, conseguir títulos, conseguir nombramientos. Pues es curioso que en una etapa, supuestamente entre 1824 y 1826, el marqués de Villanueva le pide que él se haga cargo de mantener y de dirigir el jardín botánico, pero él lo convierte eso en director del jardín botánico, y así lo pregona en algunas publicaciones que hace en Europa, poniéndose como profesor del liceo, que estaba en esa época funcionando o terminando de funcionar en la Orotava, y también se pone como director del jardín de plantas de la Orotava, cosa que nunca llegó a ser, ¿no? Porque el director era el propio marqués. El marqués intentó en un momento que hubiera una subdirección para él, un nombramiento especial, pero nunca se llevó a cabo. Sin embargo, Berthelot, pues eso lo manipula como otras cosas más y lo convierte en un título como director del jardín de plantas, ¿no? En esa primera etapa, él realmente no lo podemos considerar como botánico, no hay conocimientos que sepamos de que tenía una formación botánica, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero en esa primera etapa tiene algunas publicaciones que están relacionadas con la botánica, una dedicada a la violeta del Teide y otra a la Boemeria arbórea, que es la Gesnuina arbórea, el hermoso ortigón de monte, una planta de laurisilva. Una segunda etapa de publicaciones tiene relación con la historia natural de las Islas Canarias, que ya comienza en París, cuando están en París con Webb en 1836. En esa etapa hay una pequeña nota acerca de la Vignea mocanera por sus propiedades terapéuticas, según el doctor Saviñón, y una etapa final en que más bien se dedica en el plano botánico. Hay más trabajo en esa etapa en la etnografía, la arqueología, el mundo del mar, la botánica, la pesca, pero las referencias de botánica en esa tercera etapa ya de él de mayor, vivió 86 años, se dedica más bien a artículos divulgativos acerca de los bosques, de su degradación, de los problemas de su conservación, y hace una buena labor intentando que todo eso cambie con una repoblación. No vamos a hablar de este tema casi nada después de repoblación, pero bueno, la idea es muy buena, él comenta y sabe, ha vivido una experiencia de cómo han cambiado los montes y propone que para revertir esa situación tan mala en esta última etapa de su vida, habría que hacer reforestaciones. Sin embargo, cuando habla de plantas, pues entonces la cosa no está tan bien, porque empieza a hablarnos, por ejemplo, de la bondad del eucalipto que estaba recién introducido, la bondad de la higuera de laurel de India, que también hacía poco que estaba, de su crecimiento rápido, que bueno, entonces él hace unas propuestas para reforestación que realmente en el momento actual pues sería una aberración seguirlas, ¿no? Cuando tenemos una flora tan rica que nos permitiría hacer esa labor, como se está haciendo ya en diversos lugares, ¿no? En 1827, un año antes de conocer a Webb, hace esa descripción de la violeta del Teide. Él había hecho una excursión con MacGregor y un par de excursiones en ese periodo al pico del Teide y tuvo ocasión de ver la violeta. Aunque algunos autores dicen que él conocía bien la obra de Humboldt, ese conocimiento seguramente fue después de que marcha a París con Webb a partir del año 1830, cuando viajan por el Mediterráneo y finalmente se instalan en París en 1833, de forma que Berthelot no podía conocer cuando publicó este articulito sobre una nueva violeta que llamó Viola del Teide, la escribió bien, podemos decir que en ese momento se comportó como botánico, es una descripción latina siguiendo las normativas del Linneo, pero desconocía que ya había sido publicada con anterioridad, en 1808 creo, como Viola quirantifolia por Humboldt y Bonpland, y que además tampoco conocía, aunque luego en las obras se cita el manuscrito, tampoco conocía el manuscrito de Feuillet, que en 1724 había dibujado y descrito también esa violeta, ¿no? De manera que, bueno, hizo un intento botánico, pero
le pasó igual, como luego comentaremos, con su desconocimiento de la botánica, ¿no? Luego comentaremos alguna planta que encuentra que son nuevas para la ciencia, pero él pues, no tiene conocimientos para darse cuenta que eso existe, ¿no? Parte de esa etapa primera de Berthelot aquí, él vive alguna temporada en la Orotava, en la casa de Franchi, junto a los famosos jardines de Franchi, donde estaban los restos del decapitado ya parcialmente roto, el famoso drago de los jardines, ¿no? de Franchi, ¿no? Y su habitación daba para ahí, quizás no solamente por eso, sino porque el drago siempre es una especie emblemática. Él escribió un pequeño artículo sobre el drago, en el cual describe pues, su morfología y describe las distintas edades del drago, dándole 3 edades, pues, antes de ramificarse, una edad de infancia, digamos, de juventud y de madurez, afirmando, diciendo que no se puede calcular la edad que tienen los dragos y que es una cosa muy difícil, como otras muchas que observan la botánica y que cree que nunca se podrán saber, pero que hoy sabemos, por ejemplo, respecto a la evolución de la botánica de las especies vegetales aquí en Canarias, ¿no? Por esa misma etapa, ya había conocido, fue publicado en 1829, o sea, él conoció a Webb en 1828. Publica un trabajito sobre una planta muy vistosa de la laurisilva canaria, el ortigón de los montes, un género endémico. Actualmente él lo publicó como Boemeria arborea, era el nombre antiguo, pero actualmente científicamente es Gesnoinia arborea. Esta planta, pues no sé exactamente por qué se le ocurrió, porque realmente aquí se hace un trabajo, digamos, pues botánico en sí, porque compara con otro género, él ve que hay diferencia entre las boemerias y la planta que le está estudiando, y bueno, pero siempre hay un porqué, ¿no? Y creo que en este caso el porqué viene porque él acompañó un par de años antes a una excursión por el Monte de Agua García al capitán de barco de Dumont d'Urville y algunos naturalistas que iban con él. Casi seguro, creo que hay alguna referencia de eso, estos personajes en este Monte de Agua García comentaron algo respecto a esta planta, y es posible que también él viera en el Jardín Botánico de la Orotava algún ejemplar del género Boemeria. Entonces hace una discusión más o menos bien hecha sobre la diferencia entre una y otra, y efectivamente pues la planta pues resultó que era hasta un género distinto, ¿no? Género Gesnoinia, ¿no? Incluso llega a hacer algunos dibujos también de esa especie, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, dentro de su obra encontramos cosas raras que a veces se equivoca, nos mete algún gazapo también, o por ejemplo habla de una planta muy interesante, a la que a veces le da el nombre de delfino, que es el nombre que actualmente utilizamos, de mirmulán o marmolano. Delfino realmente es el nombre que corresponde al Myrcine canariense, una planta de una familia que son de origen tropical. Tenemos 2 especies aquí, el delfino y el laterno, son de la misma familia, ¿no? Pero sin embargo, y creo que voy también, cuando recorre en Tenerife encuentran otra planta que creen que es un Pittosporum, una planta, Pittosporum coriaceus, una planta que es endémica actualmente de Madeira. La citan para lugares muy raros que no corresponden a su ecología. Y lo más probable es que lo que vieron realmente fue el verdadero marmolano, el sidroxilo actualmente canariense, ¿no? Una planta que ya desde 1802 había sido recolectada por el famoso también francés Bronsonnet, pero que permaneció sin darse a conocer que existía en Canarias hasta muy tarde, hasta fechas muy recientes, pero desde 1802 la planta ya había sido recogida, ¿no? Entonces ahí, pues entonces nos habla, aplicando nombres diferentes a plantas diferentes también, sin saberlo, ¿no? En estos primeros recorridos, como comentamos antes, él encuentra plantas que las recoge y las herboriza y las prensa, luego hablaremos de herbario, pero no se da cuenta que son plantas nuevas para la ciencia, ¿no? Entonces, pues se confunde, da nombres que no son, o no da nombres ninguno. Él recogió la margarita del Teide. Esa planta ya tenía un nombre que venía desde la obra de Leopoldo von Buch, como Argyranthemum anetifolium, pero era una confusión. Actualmente ese nombre corregido es Argyranthemum tenerifae, la margarita del Teide. Y en la excursión, por ejemplo, con MacGregor también recoge, creo que, sé si por la zona de Daganana o entre Daganana y Punta Hidalgo, que es donde vive, un sitio donde vive el Gonospermum revolutum, que tampoco sabía que era una especie nueva, simplemente la recoge, ¿no? Y en la zona de Punta Hidalgo recoge otra planta también, que tampoco sabe que es nueva, que es la que está ahí en pantalla, el Pterocephalus virens. Los únicos ejemplares que se conocían, que estuvieron luego, pasaron al herbario de Webb y que sirvieron de base para la descripción de esa planta como especie nueva. Es una vistosa del grupo que llaman rostalito de escumbre, pero una planta de las zonas acantilados del norte de Anaga, y tiene otros, digamos, 2 hermanos, uno en las Cañadas,
otro en La Palma y otro compartido por Gran Canaria y Tenerife. Sin embargo, respecto al tema este de la botánica, que él ya vemos que no domina muy bien, nunca se metió realmente en él, pues por ejemplo la miscelánea 13ª, dedicada a la herborización, él comenta, después de estar en las cumbres del Circo de las Cañadas y de ver los rosales que están en la cumbre, al que él quiere dar el nombre de Rosa de Armida, evocando a Torcuato Tasso y la obra de Jerusalén Libertada y sus posibles referencias al Teide y a Canarias, ¿no? Pues él comenta en esa miscelánea no veo más que una inexpresiva letanía de nombres que nuestra lengua se resiste a pronunciar, haciendo referencia a que no le gustaba esos latinazgos, que esos nombres latinos de las plantas, ¿no? Claro, él íbamos lo mismo, volvió otra vez al deleite, esto le resultaba algo desagradable. Él quería hablar de la Rosa de Armida, evocar la obra de Torcuato y no estar pensando en la rosa que estaba allí, que ahora pues llamamos rosa canina porque es el nombre científico que le corresponde, ¿no? A partir de 1828, cuando tiene lugar el encuentro con Webb en un barranco del sur de Anaga, probablemente, yo pienso que el bufadero, hay quien opina que puede ser Taodio, pero bueno, un encuentro que tampoco vamos a tenernos en él, que ya se ha comentado varias veces, que es él, el propio Berthelot, dice que es un encuentro casual, pero es difícil pensar que es un encuentro casual. Él estaba mal de perra y estaba buscando una solución a su vida, y se enteró de la presencia aquí de Webb seguramente, que iba rumbo a Brasil para estudiar las floras tropicales de Brasil, y seguro que provocó un encuentro con él. Y tales fueron los encantos que tenía Berthelot, creo yo, que convenció, no sé si por arte de magia o no, a Webb para que dejara su proyectado viaje a Brasil, que se quedara aquí en Canarias y que embaucarlo en una cosa que él ya había comentado hace años antes, que él quería hacer una historia de Canarias. No sabemos si quería superar la obra histórica de Viera y Clavijo o hacer una historia natural, no sé, porque, bueno, ese aspecto diletante, pues sí, está claro que él picoteaba por muchas partes, pero no profundizaba. Pero bueno, él sí había anunciado, como otras muchas cosas, que él quería hacer una historia de Canarias, ¿no? Bueno, pues seguramente expresó estas opiniones a Webb y lo convenció de tal forma, repito, que Webb desistió de su viaje a Brasil, con lo cual se decidió quedar aquí, tomar el tema de Berthelot en serio, pensar en una futura historia natural de las Islas Canarias y dedicarse en un principio durante pues, casi 2 años y pico, de 1828 a 1830, a recorrer las islas. Estuvieron por Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, recogiendo no solamente plantas, sino animales, haciendo observaciones de mucho tipo, ¿no? Y en esas excursiones pues también encontrar, por supuesto, plantas nuevas. Antes comentaba Jaime las publicaciones, a la persona que más plantas ha descubierto, bueno, ha publicado, porque eso es otro aspecto diferente, ha sido realmente Webb. Hay muchas plantas de la historia natural que publica él solo, como único autor, pero muchas las publica. Actualmente se la atribuimos a los dos, a Webb y Berthelot, pero para mí, desde luego, es una equivocación, pero que hay que admitirla de acuerdo a las normas de publicación, porque realmente Berthelot no participó absolutamente en nada en la fitografía, en la descripción de plantas de esa historia natural, con lo cual la autoría corresponde a Webb y a sus colaboradores, pero en absoluto a Berthelot. Sin embargo, por las reglas de la nomenclatura hay que atribuir muchos nombres de esas plantas canarias a Webb y Berthelot en conjunto, ¿no? Con lo cual ellos dos serían los que mayor número de plantas han publicado. Le sigue después Ventenius, con más de 100 especies nuevas para la ciencia, y yo a lo mejor llego al 3er puesto cuando publique lo que tengo pendiente de momento. Estoy en competencia creo que con Agustín Barrero del Jardín de Aclimatación del Jardín Botánico Viera y Clavijo de Gran Canaria, ¿no? Sin embargo, es curioso, bueno, una cosa que sí que hay que destacarle, bueno, realmente tuvo la fortuna, cuando estuvieron herborizando en Gran Canaria, Webb y Berthelot, Webb se pone medio malo, entonces de la excursión donde estaban, si estaban por San Mateo, por ahí, o por Artenara, regresa porque sentía indispuesto a Las Palmas, y Berthelot marcha solo a una excursión por el sur. En esa excursión por el sur, recorriendo las cumbres centrales, pasa por las Tirajanas, baja a Maspalomas, allí recoge materiales diversos. Berthelot era cazador, también le gustaba la ornitología, aunque no era un experto, pero incluso publicó libros de ornitología, de los pájaros de Europa. Y
Y cuando estaba en la zona de Tirajana, la degollada de la Manzanilla, él mismo comenta que gracias a que vio unos riscos y se arriesgó a trepar por ellos, encontró cosas interesantes. Y desde Telde le escribe a Webb anunciándole esos descubrimientos. Efectivamente, él decía que creía que había por lo menos 4 o 5 cosas nuevas para sus colecciones, y efectivamente sí, era así. Entre las plantas que seguro que encontró allí que eran nuevas, resultó una correhuela con bóbulos glandulosos endémicos de Gran Canaria, el hermoso tomillo, la micromeria Elianthemifolia, endemismo también de Gran Canaria, y el famoso Prenantes péndula, un tipo de cerraja muy peculiar que ha tenido diferentes nombres, que incluso ha sido propuesto como género independiente, pero que de acuerdo a los estudios moleculares pues hay que considerarlo dentro del género Soncu. Pues eso quizás fue el descubrimiento más importante de Berthelot, ya en compañía de Webb, junto a los que comentamos antes, que él los recogió las plantas, eran nuevas, pero no sabía que realmente eran así, ¿no? Su herbario, él comenta muchas veces en cartas particulares a otras personas que está haciendo un herbario, él habla de sus herborizaciones, pero realmente no llegó a formar un herbario grande, o si lo formó, pues como pasa con estas colecciones, a veces se estropean por ataques de insectos y no. De hecho, dentro de sus penurias económicas, estando ya en París, él tenía problemas diversos, unos conocidos y otros desconocidos económicos, y tuvo que vender su herbario a Webb, un herbario que Webb, por ayudarle una vez más, se lo compra, pero que Webb escribe y dice, bueno, que es un herbario incompleto y mal preparado. Hay una etiqueta ahí de Berthelot, de una planta de las que he recogido, una planta rara, interesante en muchos aspectos, sobre todo en su biología reproductiva. Es una planta endémica de Tenerife y de Gran Canaria, es una especie de tomatillo, una solanácea, Solanum vespertilio. Ahí se ve que solamente pone el nombre científico, que él después lo pondría, y pone S. Berthelot 1831. Igual le pasaba también al cónsul francés Brossonet, que hizo unas interesantísimas recolecciones de plantas por Tenerife, y sin embargo los datos que un botánico normal le pondría, por lo menos la localidad donde se encuentra, la isla o algo, ¿no? Bueno, Berthelot, al igual que su compatriota Brossonet, son parcos en esto, y son rarísimas las plantas de Brossonet, y ninguna de las que yo he visto de Berthelot en las cuales indique la localidad y las condiciones que se recogen, ¿no? También, y por otra parte, muchos botánicos han hecho repartos de plantas por diversos museos y colecciones europeas, por ejemplo, de las colecciones hechas por Bourriot, que fue enviado aquí por Webb y otros botánicos europeos a recoger plantas, y se repartieron centurias, pues hay plantas en varios herbarios, en Kew, en Zurich, en Berlín, en París. Sin embargo, de Berthelot se conocen muy pocas plantas en otros herbarios. Yo he conseguido ver un par de ellas que están en Kew Garden, en el gran herbario de Kew, de los jardines botánicos de Kew en Londres, entre ellas la Reseda scoparia, una especie de gualda leñosa, y nuestra malfurada también. Son dos de las plantas que aparecen en esos herbarios, o también en París pues ha aparecido uno de nuestros codesos, el Adenocarpus folioloso, ¿no? Pero son rarísimas las plantas que se pueden localizar. Incluso en el propio herbario de Webb en Florencia tampoco, bueno, hemos podido ver material recogido por él, muy escaso, muy raro. Solamente esas plantas que sirvieron para hacer descripciones nuevas son las que aparecen ahí, ¿no? El hecho importante fue que de ese convencimiento, ese comecoco, podríamos decir, de Berthelot a Webb, se marchan finalmente a París, se establecen allí en 1833 y comienzan a preparar la edición de la Historia Natural de Canarias en varios volúmenes. Tampoco podemos entrar aquí. Lógicamente, Webb tenía pasión y su deseo era publicar la parte de historia natural. Yo creo que estaba de acuerdo con la zoología y con la botánica también, pero no veía con mucho agrado seguramente las publicaciones de Berthelot, que se empeñó y lo convenció para que poder publicar otras cosas, las misceláneas, que son pues como cuentitos. Para nosotros ahora pues nos encanta leer las misceláneas de Berthelot, pero en aquella época para una persona de Europa o lo que sea, pues no sé realmente lo que le puede significar leer una serie de relatos que parecen más bien cuentos que otra cosa, ¿no? Habría que verlas bien, pero parece ser así, ¿no? Y dentro de esa historia natural, pues Berthelot él mismo habla de que él creo que después está por ahí escrito en Cartas a Mafiote, habla de lo que él se reservó para redactar, pero
presunción que tenía, yo creo un poquito presumido también. En una de esas cartas habla de que, bueno, considera la obra de la parte de Webb como una de las más importantes, no la más importante, sino una de las más importantes, ¿no? Webb era un dependiente, era un asalariado de Berthelot era un asalariado de Webb, ¿no? Y siempre estuvo dependiendo de él y, bueno, hablar así un poco, y él siempre cuando habla de esas relaciones habla de mi compañero y mi colaborador, ¿no? Y mucha gente aquí piensa que realmente que el autor de todo pues, era Berthelot, y es una parte importante, pero digamos por permiso de Webb, no con el agrado de Webb, pero con el permiso de Webb, pero luego quien pagó todo, quien financió todo, quien facilitó toda la publicación fue desde luego Webb con sus conocimientos y con su dinero, ¿no? De forma que dentro de esa historia natural, dentro de la parte dedicada a las plantas, la fitografía canariense, Berthelot no participó, no describe ninguna especie, y simplemente dentro de ellas se mencionan estas plantas que vimos antes, plantas que fueron importantes, que eran nuevas o tal, que entonces son mencionadas como que Berthelot las recogió. Eso es prácticamente toda la colaboración que hizo en la fitografía. Sin embargo, pues sí es importante, dentro de la parte botánica, creo que es muy importante la contribución de Berthelot con la elaboración de los mapas fitostáticos, que llamaba él, de la distribución de la vegetación. Creo que ese momento fueron lo mejor que había. Él corrigió las nociones y lo que había publicado Humboldt, corrigió también al mismo tiempo, habla de las correcciones de los errores en la obra de Leopoldo von Buch, y creo que entonces pues, en ese momento publica unos mapas muy interesantes en los cuales pues, más o menos se reconocen bien pues, todos los pisos de vegetación que vemos actualmente. Publicó el de Tenerife como mapa y publicó también unos perfiles con esa distribución de la vegetación de la isla de La Palma, un mapa también y estos perfiles de La Palma también, en los cuales pues, se ven la distribución en colores de la vegetación de zonas bajas, la vegetación del Monteverde, la vegetación por encima del Monteverde de los helechos y los brezos, la vegetación del Pinar y la vegetación de alta montaña, ¿no? Con lo cual pues, bueno, corresponde a la distribución perfecta. Incluso, por ejemplo, ahí en los mapas se ve como él marca en color verde, y lo podemos ver en la actualidad como el Monteverde en algunas gargantas de profundos barrancos puede bajar a cotas inferiores aprovechando la menor iluminación y la presencia de más recursos hídricos en esos grandes profundos barrancos, como puede ser el barranco de Badajoz o otros barrancos similares, ¿no? En otra de sus publicaciones, que podíamos encontrar algún dato botánico, pues no lo hay. Tiene un articulito publicado acerca de una excursión al Pico de Tenerife, pero bueno, se limita a relatar otros aspectos de ese caminar, pero no hace referencia prácticamente ninguna a la vegetación, solamente la presencia de las retamas y los codazos únicamente, ¿no? Y luego el tema de los bosques en diversas publicaciones, 1836 y posteriormente en su última etapa, ese vistazo sobre los bosques canarios, sobre sus cambios y alternancias, por un tema que él aprovecha de otras publicaciones de otros reconocidos científicos acerca de cómo varían los bosques, y bueno, hace una discusión más o menos bien acerca de cómo cambian cuando se producen destrozos dentro del monte, los llamados ahora gas por huracanes o por grandes lluvias, como el bosque se recupera y cómo va alternando, ¿no? Entonces habla en muchas ocasiones de los bosques, pero sin meterse a profundizar cómo funciona o su composición florística, que él no conoce. En los mapas que vimos anteriormente, él da una relación grande de nombres científicos, nombres que bueno, él conocía por la obra de Webb seguramente, pero otros los conocía por supuesto porque también tenía acceso a ellos, pero muchos seguramente fueron tomados de la obra de Webb, ¿no? Una pequeña notita que no tiene casi ni una página es acerca del mocán, para dar a conocer que el doctor Saviñón lo aplicaba como remedio terapéutico y que funcionaba, pues lo da a conocer y hace propaganda en el extranjero de las propiedades del mocán, intentando ver si alguien probablemente se interesaría para que le pidiera información y conocimientos para llevarlo a cabo, ¿no? Hay otras publicaciones de él que se refieren a la descripción de la isla del Hierro. Él nunca estuvo en el Hierro, intentó, pero no fue. Tampoco estuvo en La Gomera, como dijimos antes. Sí estuvo en La Palma y estuvo en Lanzarote y en Fuerteventura, como también hemos dicho, ¿no? Sin embargo, pues hace una descripción de la isla del Hierro sin haber estado allí, basándose en conocimientos de otras personas, información que pide, o en cosas, aspectos históricos que están ya comentados en obras como la obra de Viera y Clavijo. Pero en ninguna de esas publicaciones tampoco hace una referencia prácticamente casi nada a la flora o a la vegetación, ¿no?
En París, como, bueno, si consultan el libro de Nathalie Lebrun, que no está ahí bien expuesto, y otras obras que ya se han publicado, pues finalmente Bois Berthelot, claro, yo creo que no podía acabar de otra manera. Había muchas diferencias y esas diferencias con el paso del tiempo se iban agrandando hasta que llegaron a pelearse, ¿no? A tirarse los trastos en la cabeza directamente, ¿no? Y a decirse cosas muy fuertes en su correspondencia, de manera que Berthelot siente deseos de buscar otro lugar de residencia, siente nostalgia por Canarias, pero lo que hace es buscar una posibilidad de otra actividad. Intentó ir a Venezuela a trabajar, o por lo menos hay constancia de que hubo una posibilidad, pero finalmente pues consigue a través de sus amigos en el gobierno francés de venirse con un encargo para el consulado de aquí de Tenerife, y se viene para acá en 1847, ¿no? Y a partir de ahí, pues sus obras también en torno a la botánica son de menor, no son realmente botánicas, son obras de divulgación que a veces repite. Por ejemplo, publica varios artículos, son cosas ya publicadas en la geografía botánica de la Historia Natural de Canarias, pero él hace diferentes artículos como una especie de pequeños refritos, simplemente copia cosas o da a conocer cosas que están pendientes de publicación, en parte de ellas en la revista de Canarias, ¿no? O también en obras que repite, se publican un par de veces, que son Árboles y Bosques, son supuestamente de una obra inédita, pero también en parte son textos que ya están publicados dentro de la geografía de Canarias, ¿no? En esta etapa ya aquí, cuando vuelve de París, él escribe una carta a Webb como si nada hubiera pasado, intentando reconciliarse, venga usted por aquí, pero bueno, eso no pasó porque de hecho pocos años después fallece Webb por enfermedad y bueno, se acaba la relación, ¿no? Pero el propio Webb y otras personas le recomiendan a gente que pasa por Canarias. Berthelot los atiende muy bien, hace de cicerones, lleva a la gente de excursión para que recolecten, para que herboricen, o les da nociones para los lugares que deben visitar, y entre ellas pues hace amistad con Carole Bolle, un famoso botánico y ornitólogo alemán que llegó aquí por primera vez en 1851, con lo cual establece una relación muy buena y muy amena, amistad que Bolle aprecia. Está con él aquí en su casa en Santa Cruz, está en la casa que tenía también, la casa rural que tenía Berthelot en Geneto. Y en una carta que le escribe Berthelot a Webb en 1851, pues le habla de Bolle con mucho aprecio, considerándolo como uno de los mejores tipos de esa clase, refiriéndose a los botánicos, y indicándole que en su compañía había hecho algunas herborizaciones. Quizá las hizo, pero quizá serían para Bolle, no para él, porque no se conoce si lo hubo, se perdió, o de momento no ha aparecido en ningún herbario de esta última etapa que él tuviera, ¿no? Parte de su documentación fue a parar está actualmente en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz, pero no se conocen restos de herbario y otras cosas, ¿no? Podría pasar algo como pasó recientemente con la obra de Domingo Bello Espinosa, que tampoco se conocía, y apareció en un armario de la Biblioteca Municipal, una obra inédita, importantísima y muy bien iluminada, de la flora de Puerto Rico. Un tinerfeño que se fue a Puerto Rico, hizo una flora supuestamente escrita pero desconocida, y que aparece ahora hace poquitos años en un estante de arrinconada. O sea que tampoco es raro que en una biblioteca, una casa particular, en algún sitio aparezcan cosas también de Berthelot en un futuro próximo, ¿no? Por su labor, porque realmente pues hizo una labor que en cierta forma importante en muchos aspectos, pues fue reconocido por algunos botánicos con una especie dedicada a él, entre ellas el famoso y hermosísimo Lotus berthelotti, una planta de las más raras que existen actualmente en la flora de Canarias. Hace muy pocos días me comunicaba Alfredo Reyes, el director del Jardín Botánico, el redescubrimiento reciente, hace poquitos días, de esta planta en las laderas de Santa Úrsula, en la Orotava, donde había sido descrito, creo que por Burchard, una variedad de la especie, que originalmente fue descrita con material proveniente de la zona de Arico, el barranco de Tamadaya, ¿no? También está dedicada a él una Caryophyllaceae, una planta de la familia de los claveles, la Silene berthelottiana, una planta que es frecuente en zonas de riscos ligadas a los pinares de zona alta, y una planta problemática que todavía pues no está muy bien aclarado su verdadera identidad, que es la Patelifolia webbiana. Es un tipo de beta, una planta relacionada con las remolachas, de interés económico por ser pariente de la remolacha y por ser planta que aporta genes para la mejora del cultivo de la remolacha, que fue descrita originalmente en la zona de la isleta, donde sí parece haber una población de esta planta que es muy diferente a todas las que aparecen en el norte de Gran Canaria y en otros lugares, que también se le ha dado este nombre, pero para mí
las poblaciones que pueden ser realmente consideradas atribuidas a esta patelifolia son únicamente las poblaciones que están en la zona de la isleta en Gran Canaria. Berthelot escribe ya en sus últimos años, hace una recopilación de sus cartas famosas. Creo que esto es otra de las formas que también tenía Berthelot un poco de promocionarse, ¿no? Tendría una correspondencia tremenda, ¿no? Pero él hace una selección de aquellos personajes que posiblemente considera como mejores para él mismo darse un poquito de prestigio, ¿no? Yo creo que es así. Entonces él escribe un libro que son su correspondencia inédita, que luego lo traduce y lo prologa, creo que Luis Diego Cuscoy, ¿no? Y por ejemplo, en la carta hay cosas interesantes en la carta que escribe a Miguel Mafiote, con el cual tiene una relación intensa desde París. Miguel Mafiote está aquí en Canarias, sobre todo con el tema de conseguir gente que se suscriba a la compra de la historia natural, una obra que era carísima y que aquí en Canarias pues, fueron muy pocas personas las que se apuntaron y que luego un poco se lamentaban de haberlo hecho, se apuntaron para conseguir la obra completa, porque la obra fue publicada por fascículos sin encuadernar, de una forma un poco anárquica en cierta manera, ¿no? Y muy complicada de seguir, ¿no? Y una de esas cartas, por ejemplo, Berthelot le escribe a Mafiote: me he reservado en la parte botánica la redacción de la fitostática, o sea, la distribución de las plantas en el suelo, lo que vimos antes de los mapas, ¿no? Y Mr. Webb se ocupa de la fitografía o descripción de las especies, o sea que él atribuye, como se sabe, a Webb toda la parte botánica. Sin embargo, como comentábamos antes, pues muchas especies se atribuyen su autoría a los dos, ¿no? Y otra carta también a Mafiote del 14 de junio de 1839, le comenta: no creas, sin embargo, que yo pretenda atribuir más méritos a la parte que se debe a mi colaboración. La que redacta Mr. Webb la considero siempre de las más importantes, no la más importante, sino de las más importantes. Solo él era capaz de escribirla y coordinarla. Yo, para mí, veo ahí pues lo mismo, otra vez un intento como pretender ser él realmente la máxima, el mayor contribuyente. El número de páginas quizás sí, ¿no? Pero no, quizás tampoco, no sé, bueno, más o menos. Pero desde luego, eso, la idea que tenía Webb en un principio, a lo que luego resultó ser las publicaciones de la historia natural y las contribuciones de Berthelot, pues eran muy diferentes, ¿no? En esos artículos ya de finales de su vida, que donde habla mucho de los bosques y de la destrucción, de la reforestación y tal, pues comenta muchas cosas curiosas e interesantes que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, él, como comentamos antes, estuvo por la zona, visitó varias veces la zona de San Diego, incluso estuvo allí pernoctando en el convento en su primera etapa, y sube a la Mesa Mota y habla de la destrucción de la Mesa Mota, la vegetación, y comenta cómo los bosques que van hacia Tegueste, que están a una altitud menor, pues están reflejando la potencialidad, la vegetación que hubo en la Mesa Mota, que estaba pues prácticamente completamente arruinada, ¿no? Y ya luego finalmente pues hay algunas obras póstumas que también su traducción e introducción está a cargo de Luis de Cuscoy, y lo que comentamos antes, la obra de los souvenirs íntimos o misceláneas epistolares, que es la parte de la correspondencia en la cual Sabino Berthelot pues, incluye a muchos personajes importantes. Muchos de ellos no tienen que ver con la botánica, ¿no? En esa obra póstuma es donde lo que comentamos antes, que él, por ejemplo, comenta eso, ¿no? Pasé allí, o sea, en Canarias, 10 años consecutivos, la etapa de 1820 a 1830, y me propuse escribir su historia, ¿no? En esa época, él no tenía medios para eso, bueno, pero no sé, quizás un visionario, ¿no? Pero quizás tenía, el que la persigue la consigue, digo, yo quiero hacer esto y buscar los medios, y quizás, pues, por ahí fue por el hecho de que él podría ser que buscó y consiguió la amistad de Webb y que consiguió su apoyo para meterse a hacer esa historia, ¿no? Y hay también un comentario, por ejemplo, respecto a la amistad con el doctor Saviñón, donde dice: en su casa yo tenía reservada una habitación donde de vez en cuando iba a descansar de mis excursiones botánicas, sus mapas, su biblioteca. Y bueno, esto fue importante, claro, pues en esa época primera él no tenía dinero ni tenía medios de tener una buena biblioteca, entonces aprovechó la biblioteca del doctor Saviñón y también conoció y tuvo amistad con, como ya se ha visto, con el marqués de Villanueva del Prado, y su relación con el jardín botánico. También tenía una hermosa biblioteca que él posteriormente comenta que, con pena, como después de la muerte del sexto marqués, su sucesor no tuvo interés en abrir ni uno solo de los libros de tan importante biblioteca, ¿no?
y también con muchos pasajes en varias de estas publicaciones de él, pues las referencias al estado de la vegetación, del paisaje, diciendo, por ejemplo, y el incendio y la desolación han asolado los bellos bosques que yo he descrito. Él se lamenta de cuando vuelve de París, de que encuentra todo muy cambiado, a la gente, al paisanaje, pero también encuentra muy cambiado el aspecto de la vegetación. En aquellos momentos pues, había una gran actividad sobre los bosques y muchas demandas de leña y otros medios que, por supuesto, hicieron cambiar bastante lo que él había conocido de la vegetación, ¿no? Moquín Tandón fue este botánico y ornitólogo que colaboró también en la Historia Natural de Canarias, que tenía mucha amistad con Webb. Al principio no tanta con Berthelot, y una amistad un poco rara, pero luego, bueno, digamos que fue un poco a más. Y también para comentar, pues lo que decíamos antes, de que él aquí, cuando está en Canarias, él apoya, recibe a toda la gente que le manda, a toda la gente que él conoce, que se dedican a los aspectos de naturalistas, y entre ellos pues conoció al barón Castelo de Paiva, que era un portugués que también publicó muchas cosas de botánica y tenía interés por la flora de las Islas Canarias, con el cual estableció una estrecha amistad con el barón Castelo de Paiva, lo ha guiado aquí en sus herborizaciones, ¿no? Tiene también en esa carta, que creo que otra carta a Moquín Tandón, una cosa curiosa, porque también entre las muchas actividades, entre los muchos proyectos que tenía Berthelot, intentar un poco lanzarse al exterior, pues le comenta a Moquín Tandón su idea de proyectar la aclimatación de plantas canarias en Argelia y del pino canario en el sur de Francia, ¿no? Pero son proyectos que se quedaron también en simples ideas, ¿no? Tuvo mucha amistad con un pintor, buen pintor francés, con Couder, y una carta que le escribe, una amistad personal bastante intensa con él y con su familia. Bueno, pues le comenta que creo que esto viene para mí en conexión con el principio, ¿no? El hombre no tiene por qué vivir como un lagarto o como una ostra. Hay que alimentar el espíritu tanto como el cuerpo, y todo lo que pueda disfrutar aquí no basta a compensarme de lo que me falta. Él vuelve a Canarias, le escribe desde Canarias, desde Tenerife, su segunda etapa, y sin embargo vuelve a no estar contento, no estar satisfecho. Es el aspecto de ese principio que decíamos al principio, de hombre diletante, de hombre que intenta abarcar muchas cosas, de moverse, estar en constante movimiento por un lado y por otro, intentando pues aumentar sus conocimientos y aumentar sus amistades y deleitarse de la vida, que es lo que creo que intentó y consiguió en gran parte. Muchas gracias.